Y este, que es un cómic surrealista de varias páginas en las que todas son así, no tiene figuración, o por lo menos no tiene una narración clara, y rompe con todo lo que se considera estándar en cualquier historieta. Y es un tipo de cómic que con el tiempo se ha ido revalorizando. Este mismo año pasado se publicó una antología de cómic abstracto, que creo que es la primera vez que se hace, y se abría precisamente con esta historieta de Subcomics número 1, con lo cual digamos que es una experimentación que no ha caído en saco roto. También aparecía Mr. Natural, que es el personaje hippie más famoso de Cramp, una especie de anti-gurú, un farsante o no, quizá, que parodia toda la espiritualidad y toda digamos, el buen rollismo típico de la época hippie. Y aparecía esta historieta de una sola página, inspirada en el amor de Cramp por el blues y el jazz, iba a decir clásicos, pero en realidad casi habría que decir primitivos, previos a su comercialización, que es probablemente la pieza de Cramp más famosa de todos los tiempos. Durante mucho tiempo se reprodujo en todo tipo de sitios en Estados Unidos, desde camiones hasta cafeterías. Le proporcionó grandes satisfacciones porque le supuso una serie de ingresos, pero también le acabó provocando un problema muy gordo con el fisco cuando descubrió que llevaba años sin pagar impuestos por la reproducción de esto, y se vio obligado a vender prácticamente todas sus posesiones materiales para afrontar la deuda que había contraído con Hacienda. Estas eran un poco las historietas que se podían encontrar en el Subcomics número 1 y que resultaban tan novedosas a la gente. Dentro de que eran novedosas para el público que se enfrentó a ellas, Cramp tenía unas fuentes visuales muy arraigadas en la propia historia del cómic, ya que Cramp era, antes que nada, un gran lector de cómics y lo había sido desde pequeño. Y bueno, me remito una vez más al documental que acabáis de ver, en el que quizá se ve muy claramente cómo toda la familia Cramp vive bajo la obsesión del cómic desde la más tierna infancia. Entonces, una de las fuentes más importantes de Cramp, por ejemplo, era el Popeye de Easy Segar, o también el tío Gelito de Karl Barks, ¿no? Que durante muchos años, bueno, nadie sabía que era de Karl Barks porque los TVOs de Disney se publicaban anónimamente, pero es quizá el autor más importante de toda la factoría de los patos de Disney. ¿Por qué menciono? Bueno, Cramp tiene muchas fuentes visuales, ha sido un gran devorador de cómics, pero solo por poner un par de ejemplos. ¿Por qué los menciono? Bueno, pues porque quiero llamar la atención sobre el hecho de que Cramp, siendo underground, siendo contracultural, siendo revolucionario, sin embargo, hunde sus raíces en una tradición muy profunda del cómic popular, del cómic infantil, del cómic de consumo de toda la vida. Es decir, él viene de allí. Viene de allí y viene de otro sitio, o de otra persona muy importante, que es, ya se ha mencionado esta mañana en otras conferencias, la personalidad más importante, quizá, yo me atrevería a decirlo, a discutirlo incluso, la personalidad más importante en el cómic americano del siglo XX, un verdadero prohombre, que es Harvey Kurtman. Harvey Kurtman fue una figura clave, un cómico, diría más un cómico judío dentro de una tradición muy importante en la sociedad americana, la que pues os puede sonar, por ejemplo, el nombre de alguien como, bueno, aparte de Woody Allen, evidentemente, pues alguien como Lenny Bruce, que era uno de los grandes cómicos stand-up de la historia de Estados Unidos, y si no suena, hay una magnífica película de Bob Fosse contando su historia, y que eligió básicamente el medio del cómic para expresarse, y que en cierta manera sentó las bases de lo que es la comedia y la sátira moderna de los medios. Harvey Kurtman trabajaba en una editorial en los años 50 que era EC Comics, de la que también hemos hablado, se han hablado en algunas de las conferencias anteriores, y de esa editorial fundó una revista cómica que era Math. Este es el número 1. Math la fundó en 1952 y estuvo trabajando en Math hasta 1956, cuando abandonó la editorial por desavenencias con el editor. Después de Math fundó Tramp, que es una revista que seguía un poco la línea de Math y que la publicaba Hugh Hefner, el fundador y propietario de Playboy. Pero por problemas económicos de Hefner, Tramp apenas duró 2 números, y a continuación Kurtman fundó Humbug, que duró pues poco más, duró como un año, pero tiene una particularidad, que es que era una revista autoproducida por sus autores, por los historietistas.
Kurtzman se alió con algunos de sus amigos dibujantes y ellos mismos editaban esta revista. Curiosamente, más o menos en la misma época en la que en España se producía un fenómeno parecido con Tío Vivo, que era una revista surgida de una escisión también de dibujantes de Bruguera. A lo mejor mañana Tony Giral os contará algo de esta experiencia. Bueno, Handbag era una revista en la que bueno, se mezclaba el cómic con otro tipo de excusas, digamos, cómicas, desde la publicidad a los textos editoriales, y que, bueno, como digo, tampoco funcionó. Después de Handbag, antes de poder fundar otra revista, Kurtzman encontró la posibilidad de publicar un libro, que es este Jungle Book, que es un libro muy importante que se suele pasar desapercibido a la hora de hablar de la genealogía de la novela gráfica, y que realmente reúne todos los rasgos para que cualquiera lo identifique como cualquier novela gráfica contemporánea. Es una obra que se publica directamente como libro, cosa que es extraordinaria, porque el cómic nunca se publicaba originalmente como libro. Es una obra en la que el nombre del autor aparece encabezando el título, de hecho forma parte del título. Y es una obra que se distribuye por parte de una editorial de libros en un circuito general de librerías. Tampoco tuvo mucho éxito porque Kurtzman le costaba encontrar su sitio en aquel momento. Después de Jungle Book, por fin en 1960 fundó otra revista más, todas siguiendo un poco la misma línea. Podría haber sido una sola revista, pero como iban fracasando, él las tenía que ir cambiando el nombre. Help, que como veis está directamente sacado de la portada del número 1 de Trump, en el que aparecía ya el reclamo de Help. Help duró más, la editaba Jim Warren, que era un editor que publicó varias revistas de cómic en los años 60. Y Help, para muchos, ha sido considerada casi el primer cómics underground, porque en él empezaron a publicar algunos de los que fueron luego figuras del cómic underground, como el mismo Robert Crumb o Jay Lynch. También publicó gente como Terry Gilliam, antes de formar parte de Monty Python. También publicó Woody Allen. La secretaria de Help era Gloria Steinem, que fue luego una de las principales feministas en Estados Unidos y probablemente casi la personalidad más famosa finalmente que salió de aquella revista. Help duró más tiempo y, como decimos, le sirvió para consolidar un poco a toda una generación que andaba buscando ese sitio. Kurtzman representa algo fundamental en esta historia que pretende llevar el TVO, el cómic, hacia el cómic adulto. Kurtzman representa el deseo de llegar a ese público por primera vez de una forma deliberada y consciente. Kurtzman, como he dicho, empezó con Math en una editorial que en el fondo hacía comic books de guerra, en los que trabajó él, de terror, de crimen, que estaban dirigidos a chavales. Estaban mejor o peor hechos, quizá con algo más de calidad, pero estaban dirigidos a ese público. Y uno de los motivos por los que Kurtzman acabó saliendo de este fue por sus desavenencias con el editor, porque él no quería quedarse ahí. Él quería acceder a otro público, quería acceder no a los kioscos o a las tiendas de golosinas, a la estantería, al expositor donde se ponían los tebeos de Batman, Superman y estas cosas, sino que quería acceder al expositor de los kioscos y de las estaciones donde estaban las revistas de información general, las revistas de humor generales, donde estaba ese tipo de publicaciones. Para eso necesitaba otras calidades de producción, necesitaba otra orientación, y eso es lo que durante toda su vida fue intentando conseguir. Además, Kurtzman introdujo una cosa muy importante que se podría definir como la realidad en el cómic. Tanto en sus cómics de guerra primeros como sobre todo en los de humor luego, él lo que tuvo fue una visión de lo que hay detrás de la imagen, digamos, edulcorada, almibarada, que nos presentan los medios de comunicación de nuestra sociedad. Con lo cual hizo lo que podríamos llamar la primera crítica mediática.